ciencia y ficción. ¿Qué más? La exageración. La exageración. Efectos especiales. Adriana, Está ¿qué en un dice? mundo en el que existe la Es un mundo magia. irreal, profesor. Un mundo irreal. Un Ya. mundo fantástico. Mundo fantástico, mundo maravilloso. ¿Eso qué cosa? Ahora, ojo, ¿ah? Esta película, que ya usted lo conoce muy bien, ¿de qué se refiere? Que es Harry Potter. Ojo, primero ha sido literatura, primero ha sido escrita, primero ha estado, o se le conoce como un libro de Harry Potter, ¿verdad? Y sobre esta obra se ha hecho esa película. Lo mismo que usted ha visto dice en el libro, pero antes de ser una película o un video, primero ha sido, ¿qué cosa? Una obra literaria. Y esa obra literaria tiene un autor. Ese autor es muy imaginativo. Ha creado una historia de un mundo maravilloso, ficticio, de un mundo que no existe. Pero a ti, a través de la lectura o a través de tu visión, te ha atrapado. Entonces, de eso se trata también la literatura, mis queridos alumnos. De eso también se trata la literatura. Hoy entonces vamos a ir viendo más adelante otros videitos cortitos para que, todos basados en obras literarias, por cierto, ¿no? Entonces el día de hoy ya todo cae de maduro y hoy pues vamos a referirnos justamente para ver de lo que es definición de literatura. Ojo, debo de mencionarles, mis queridos alumnos, que ya hemos terminado de hablar de todos los escritores y obras literarias. De hoy en adelante vamos ya a hablar definiciones, qué cosas son recursos literarios, qué cosa utiliza el autor para que pueda atraparnos. Utiliza figuras literarias. Eso van a ser clases ya de una próxima. O de repente también vamos a ver cómo están clasificados las obras literarias. Imagínate a ti que te van a dar una biblioteca y en donde tu trabajo número 1 te van a decir, por favor, usted señorita, usted joven, quiero que me ordene los libros de acuerdo a su definición o a su característica. A eso se llama, ¿qué cosa? Géneros literarios. Entonces, cuando hablamos de literatura, mis queridos alumnos, estamos hablando justamente de todo eso. Definición de literatura y sus características. Veamos a ver. Aquí está todo el mundo fascinante de la literatura. ¿Ya? El mundo fascinante de la literatura. Pero quiero comenzar la clase, ya digamos, en forma explicativa, con esta frase que está aquí, que usted lo está leyendo. Quien lee vive 1000 vidas antes de morir. O sea, si tú lees y te gusta la lectura, vas a leer 1000 vidas. Por ejemplo, la de Harry Potter, la de Víctor Hugo, de repente pues la de, ¿no?, la Celestina, de repente Lazarillo de Tormes, de repente del Quijote de la Mancha, etcétera, etcétera. Dice, quien lee vive 1000 vidas antes de morir. El que no lee solo vive una, o sea, tu propia vida. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú lees, vas a comentar, vas a contar, vas a decir, sí, yo leí al Quijote de la Mancha. Yo leí a Lazarillo de Tormes. Yo leí al poema de Mio Cid. Entonces, estás contando vidas en ese sentido. Bien, vamos a ver. Entonces, ¿cómo vamos a ir ya señalando? Literatura deriva etimológicamente, o sea, el origen de la palabra literatura. Vamos a definir su origen de la palabra.
del latín litera. Entonces, cuando el latín, todo el mundo, tiempos antiguos, hablaban, no decían literatura, sino decían litera, que significa letra o lo escrito. ¿Qué significa letra o lo escrito? La habilidad literaria la confiere el modo de narrar y ordenar los acontecimientos. Claro, tú quieres contar una historia, pues primero tienes que tener una habilidad para escribir. No vas a contar simplemente, no sé si tú te habrás dado cuenta, hay personas que los cuentos o las obras lo narran emocionante, ¿no? Le ponen todo, las palabras como para que te puedan atrapar. Pero hay otros que no, que ese cuento pues que parece que ni siquiera lo vas a recordar, o esa historia. Entonces siempre vas a ordenar los acontecimientos. La literaturidad, ojo, consiste en cierta disposición estructural del texto y de los enunciados allí desplegados. O sea, tú tienes que conocer qué es lo que intenta, qué es lo que quiere decir el autor. ¿Cuál es la parte estructural del texto? En la cual se hace predominante la función poética del lenguaje. Eso lo dijo Jacobson. La literatura utiliza expresiones por su naturaleza estética. Yo les pregunto a ustedes, mis queridos alumnos, ¿qué cosa será estética? A ver. Algo para embellecer. Muy bien, la estética tiene que ver con la belleza. Entonces la literatura, para comenzar, podemos decir que es algo estético, es bello, que producen placer. Esa belleza, esa cuestión estética, te va a producir placer. Placer en el sentido de que te va a gustar esa historia. O son agradables al lector. Qué bonito poema, qué bonita obra literaria, qué bonita obra de teatro. Entonces te está produciendo placer o te ha gustado en este caso. ¿Ya? A ver, entonces, ¿cómo habrá nacido la literatura? ¿Ustedes tienen una idea, mis queridos alumnitos? ¿Cuándo se ha iniciado la literatura? Miren, ojo, esto es cultura, esto tú ya tienes que saberlo, esto no tienes que olvidarte. Porque la literatura solamente nos quedamos en que es un arte, ya pues. Pero ahora si yo te pregunto y te digo, mi querido alumno, ¿dónde crees que se inició la literatura? Vamos a irnos a una cultura muy antigua, muy antiquísima, 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Vamos a irnos a ver a los sumerios. ¿Alguien me puede decir quiénes eran los sumerios? Siga nomás, Erika. A ver, ¿alguien me puede decir quiénes son los sumerios? ¿O quiénes fueron en todo caso? ¿Quiénes fueron los sumerios? ¿Tienen una idea, mis queridos? De una tribu. Fue la primera civilización y la más antigua. Parte de Mesopotamia. Muy bien, muy bien. Le quiero decir, mis queridos alumnos, estas eran preculturas, pequeñas civilizaciones, todas, ¿ya? Están los fenicios, están, por ejemplo, los griegos, están los hindúes, están los chinos, están, por ejemplo, también los de Esparta, etcétera. Son pequeños grupos, pequeñas civilizaciones. Pero ¿por qué vamos a mencionar a este grupo, a este grupo de civilización que se llamaban los sumerios? Sumeria, mis queridos alumnos, fueron los que inventaron, ¿saben qué cosa? La escritura. Los sumerios fueron los que inventaron la escritura.
O sea, crearon signos que después se llamaban o se llamaron letras. Y cuando tú unías estos símbolos o estas letras, formabas palabras o escribías palabras. A partir de allí data lo que es la literatura. Imagínate. Bien, puede salir y regresa. Muy bien. Entonces dice, aunque es imposible establecer un año o un determinado tiempo de un texto pionero, ¿cuál fue? O sea, se imaginan ustedes qué tal problema para resolver, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido el primer libro o la primera obra literaria? Sería el poema de Gilgamesh, el poema de Gilgamesh, ¿ya? Pero ahí vamos, es muy bien, claro, pero esto es más o menos el aproximado, ya acá, porque tanto de antigüedad tiene que no se ha descifrado, sí, pero más o menos apunta a eso. Una de las primeras obras literarias es el poema de Gilgamesh. Una narración de origen sumerio, ahí está. Por eso yo te dije, ¿qué cosa fue la civilización sumeria? Fueron los que inventaron la escritura. Si se inventó la escritura, ya podías tú escribir, pues, palabras. Y cuando ya aprendes a escribir palabras, puedes escribir, en este caso, el poema de Gilgamesh. Una narración de origen sumerio cuya primera versión data del año 2000 a.C. Imaginémonos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ahora, ¿qué características posee la literatura? Obras artísticas que comunican y se pondrán de las palabras. Miren, alumnos, la literatura es arte, es arte. No vayan a pensar, no vayan a decir alguno que no me está escuchando bien. Porque el año pasado, por ahí cuando escuchaba, preguntaba, me decían que la literatura era una ciencia. No sé quién les habrá dicho eso, pero eso era una falacidad, ¿ya? La literatura es arte, arte. ¿Por qué? Porque es imaginación, es creación. Tú puedes escribir cualquier o incluirte en cualquiera de los mundos, cualesquiera de los mundos, como lo que acabamos de ver. Por ejemplo, la ficción. La ficción es una cosa que solamente está en tu imaginación y la puedes trasladar. Entonces, a eso denominamos arte. Entonces, la literatura está dentro de los 7 o de las 7 artes que conoce la humanidad. El último arte es el cine, el 7º arte. Ahí está, pues, la escultura, el dibujo, la pintura, ¿no? También tenemos el cine y otros artes que también se manifiestan en esto. Otra de las características es el conjunto de autores y sus obras que a través de la historia han ido aportando obras en las que se expresan vivencias, emociones, conocimientos, ideas. Tú, a través de este conjunto de autores, conoces cómo fueron los tiempos idos, cómo fueron los tiempos ya pasados. A través de una obra se puede transmitir un contenido sin correspondencia con la realidad, aunque en último término sí esté vinculado a ella. Debemos tener en cuenta que aunque la literatura nos acerque hechos, personajes o situaciones que no han existido jamás, están inspirados en lo real, o sea, en la verosimilitud. Ojo, tú puedes combinar realidad con ficción, sí se puede. ¿Cuál será la realidad? Si quieres tú, por ejemplo, escribir una obra de ficción y dices, ¿no? Comienzas en el año 2040, en algún lugar de la Tierra. Estás hablando de un tiempo que va a llegar, sí. Vas a mencionar de repente una ciudad, vas a mencionar un país. Eso es real, ¿claro?
Pero ¿cuál es la ficción? De repente lo que tú nos vas a contar, ¿ya? Uso especial del lenguaje del escritor procura dar al texto una forma que atraiga la atención del oyente o del lector. Claro, el uso especial del lenguaje que tú le pongas, esa obra puede ser muy bien señalada. Pero ese uso especial del lenguaje tiene que estar rodeado de estética, de palabras apropiadas como para contar la historia. Presenta generalmente un mundo de ficción, donde todo es posible. Los autores literarios suelen inventar personajes, lugares, acciones, o transforman el mundo según su visión. ¿Claro? Por ejemplo, el Quijote de la Mancha, que ya hemos estudiado, y no me volveré a preguntarles. ¿El Quijote de la Mancha como tal ha existido en la historia de la humanidad? No. No. No, pues. Pero si nosotros hemos estudiado, hemos leído, pareciera que hubiera existido. Es un personaje ficticio que solamente ha estado en la imaginación del escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Eso es la literatura, mis queridos alumnos. Antes, ahora y seguirá siendo así la literatura. Antes con hechos quizá de la época, ahora quizá con hechos también de la época, pero de repente con mucha ficción. ¿Ok? Y todos siempre nos mandan ¿a qué? A los años futuros, ¿no? En el año 2000, no sé, pues 40, 2050, en el 3010, dicen, ¿no? La Tierra, ¿cómo será? Bueno, eso. Y las películas también nos llevan a eso, ¿eh? Los directores hacen ese mundo de ficción. Y aquí están, mis queridos alumnos, cuáles son el mundo de la literatura. ¿Cuáles son? Pero antes, quiero decir, ¿qué cosa será la verosimilitud? Que es una de las características, ¿ah? La verosimilitud es al texto narrativo, lo que la verdad a la vida, los sucesos y las acciones de los personajes de una obra, novela, cuento, drama, guión cinematográfico, deben guardar relación con la realidad creada en ella. Miren, cómo, por ejemplo, aquí están estas tres obras literarias. Estas dos son películas que primero fueron obras literarias, ya escritas, y luego fue llevada al cine. Y aquí está El Principito, por ejemplo. Han sido, pero están basadas en una realidad, sí, pero en una realidad de acuerdo a lo que ha creado el autor. A eso se... Ejemplo, si la acción transcurre en el siglo XIV, escúchame bien, los personajes deben reaccionar de acuerdo a las costumbres de aquella época. Lo contrario sería inverosímil. Claro, imagínate, yo quiero presentar una obra de teatro de la Edad Media. Pues no voy a presentar a un personaje pues llamando por teléfono o agarrando un celular. ¿O sí? Díganme. Díganme, chicos. Parece que se han quedado. No, pues no lo puedo hacer así, porque no está reflejado a ese tiempo que yo quiero presentar. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos presentar un pasaje de la Biblia, la vida de quién, a ver, más o menos, ustedes que tienen, mucho se habla de David, ¿verdad? David es un personaje muy importante en la Biblia. ¿A David lo podremos presentar en terno? ¿Qué dicen ustedes? No, profesor. No, pues, no corresponde, porque terno en esa época no existía. Vamos a adecuar una vestimenta de acuerdo a ello. Pero para eso tenemos que un poquito investigar. Por eso que los autores, antes de escribir una obra, siempre primero investigan. Entonces, no es cualquier cosa. ¿Cuáles serán esos mundos literarios? ¿Ya? Y acá, primero, mire, acá tenemos a uno de ustedes leyendo. Están tan admirados, tan sorprendidos con lo que va apareciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, un romano de la época con la armadura. Aquí tenemos a un duende, ¿no? Aquí tenemos a un dragón. Aquí tenemos a otros seres, acá tenemos a un fantasma.
sea, dentro de un libro en un libro pueden caber propiamente de él, propiamente los personajes, ¿no? La literatura utiliza el lenguaje para construir mundos regidos por lógicas similares y o distintas a la de nuestro mundo cotidiano. Lo importante es que aprendamos que una misma obra puede presentar rasgos de varios tipos de mundo al mismo tiempo. Ojo, también puede ser posible. Por ejemplo, esa película, Un día en el museo, no sé si ustedes habrán podido ver. Un día en el museo, ¿lo han visto esa película? No, Sí, profe, profe. no. Sí, Ya, Sí, sí, profe. claro, Muy si no lo han visto, yo les recomiendo. Por ejemplo, allí los personajes aparecen de todos los tiempos. ¿Y quiénes se hacen enemigos? Un romano de la época, un centurión, con uno del oeste que vivió en Estados Unidos. Se hacen amigos al final, ¿no? Pero después, después de ser enemigos. O sea, miren, mundos diferentes, tiempos diferentes, pero sí cabe en el mundo imaginativo de la literatura, ¿no? Pero que siempre hay uno que predomina sobre los otros y que resulta relevante al momento de interpretar cualquier creación literaria. ¿Quién será el que predomina? ¿Cómo se le llamará en literatura? Al que predomina siempre en una obra literaria. ¿Cómo se le llama? Personaje principal. Muy bien, mi querido alumno. Personaje principal. Allí está. Eso viene a ser lo que vendría, vamos a manifestar el mundo literario. Entonces, un primer mundo literario es el mundo cotidiano. Representación del diario vivir de cualquier persona en una época y comunidad determinada. El mundo cotidiano. Por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos leído, hemos explicado el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una representación diaria del personaje que vivió en una época y una comunidad determinada. Él vivió en la ciudad, vivía de la gente para servir especialmente de ciegos y tenía que buscar que tenga cierta plata o cierta economía para poder sobrevivir. Un mundo maravilloso, mira. Ya hemos salido del mundo cotidiano, ahora nos vamos a un mundo maravilloso. Todos los hechos están fuera de las leyes lógicas de nuestra realidad. Se caracteriza por la presencia de seres mágicos, hadas, duendes, brujas, ogros, dragones, hechos ilógicos que son naturales o normales solo dentro de este mundo. Nada de lo que allí sucede se pretende explicar, se asume que es cierto. ¿Quién cree ustedes, alumnos, que han creado a los dragones? ¿Los dragones habrán existido? Sí, ¿no? En Inglaterra, creo, ¿no? Los No, dragones. nunca han existido. No, profe, Ha ficción. existido el mito de Claro, pues muy bien. Los dragones nunca han existido, estos seres, ¿no? Reptilescos que volaban, ¿no? Y arrojaban fuego. No, eso que acababa con todo Los una... dinosaurios, sí. Eso es muy diferente, mi querida Luni. Sí, los No, ¿cuál es dinosaurios la sí. diferencia? Si ambos son reptiles y lagartijas, pero más grandes. Muy bien tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Que unos que sí son verdaderos, pero no son alados, que tampoco botaban fuego. Dice que Ellos botan fuego, existieron en una etapa cuando se estableció la formación de la Tierra. Vivieron en la edad terciaria, antes de la edad de hielo. Allí vivieron estos grandes seres. Ahora, profesor, ¿y cómo es que sabe usted o cómo? Simplemente he leído y ahí están los restos fósiles que se han encontrado, los restos, y se seguirá encontrando los restos fósiles. Y a través de los restos fósiles, con la tecnología de ahora, se le señala el tiempo que ha vivido, en qué época ha vivido, y que sí han existido. Claro, mientras que los dragones no, porque nunca se va a encontrar un resto fósil de un dragón, porque solamente ha sido creación de estos autores que a través de su literatura no los ponen. Por eso, hadas tampoco han existido, duendes tampoco existen, brujas, bueno, las brujas dice que existen, ¿no? Pero no sé, pues, hasta qué punto. Profe, ¿los duendes existen o no? ¿Perdón? Pero los No. yo creo que sí existen. Claro, ahí está ya el mundo de la imaginación. Justamente eso se llama el mundo maravilloso. Brujas, ogros, dragones, etc., ¿no?
hechos ilógicos que son naturales. O sea, son hechos ilógicos, pero que son naturales. ¿Pero por qué? Porque dentro de la historia se va manifestando de ese modo. Y se asume que es cierto. ¿Se dan cuenta? Esa es la misión del literato, del autor. A esto se le llama mundo maravilloso. Mundo maravilloso. Mundo fantástico. Que mucho en esta etapa de tu historia, en esta etapa de tu edad, mucho crean, se creen fantásticos, crean personajes fantásticos. Mire, de día un normal muchacho, pero llega un momento en que se transforma y actúa de esta manera. Se encuentra un mundo fantástico. En la literatura también tenemos, ¿quién recuerda esta figura? A ver, ¿de qué obra será esto? ¿Quién recuerda? La metamorfosis. Muy bien, Piero, la metamorfosis. De Franz ¿Cómo? Kafka. De Franz Kafka, muy bien, de Franz Kafka. Por ejemplo, aquí, como de un día para otro, el personaje que era una persona normal amanece un insecto irreconocible, ¿no? A esto se llama mundo fantástico. Se caracteriza por comenzar en un mundo realista cotidiano, el cual se rompe debido a una fuerza sobrenatural inexplicable, en principio por la lógica de nuestro mundo. Ahí está. Y ahí conocen ustedes múltiples personajes a través de las obras literarias del cine o a través de las obras literarias que existen personajes sobrenaturales. Eso de sobrenaturales, ¿quién lo ha puesto? Los literatos, pues porque no existen. Y ustedes me van a decir, pues, ¿no? Que ha existido Hércules, que ha existido, pues, no sé, los dioses griegos que han bajado a la tierra. No, Claro, pues, todo. profe. Claro, nada de eso, Es y no como te ver a lo los creas. dioses, No volver a existe. los mitos. Eso se llama el mundo fantástico. ¿Claro? Veamos a ver. Ah, pero también hay un mundo real maravilloso. Mundo real maravilloso. Y aquí tenemos estas dos obras muy reconocidas. De Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. O El reino de este mundo. ¿No? El ser humano y su entorno están inmersos en un mundo en el cual se mezclan y entrelazan la fantasía, el misterio, la cotidianeidad, lo mítico en una realidad única. Además, no existe el sentimiento de la extrañeza. Todo lo narrado es posible, aun cuando las leyes lógicas son transgredidas. Por ejemplo, 100 años de soledad, esta historia de Gabriel García Márquez, colombiano él, autor que ya ha fallecido, él en su obra 100 años de soledad pareciera que fuera cierto. Él ha creado un lugar que se llama Macondo y en ninguna parte de Colombia existe ese lugar. Pero dentro de ese mundo, dentro de ese lugar, Gabriel García Márquez crea un mundo real casi maravilloso de cómo se van dando las historias, ¿no? Aquí lo mismo, el reino de este mundo, lo mismo. Y también otras historias que nosotros podemos ir conociendo. ¿Qué otro mundo conocemos, mis queridos alumnos? El mundo mítico. Mítico viene de misticidad, de dioses, ¿no? De Dios, de dioses. Ahí está. Los mitos surgieron como respuesta del ser humano para poder explicar hechos y fenómenos que en aquel entonces no tenían una explicación objetiva. Imagínate tú, eres poblador de la tierra, de pronto estás reconociendo la tierra y ves a lo lejos que como un rayo cae, ¡pum! ¿Qué es lo que tú vas a sentir? Miedo. 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 ¿Qué vas a sentir? Como curiosidad. Y tú vas a querer explicar de dónde viene eso. Y comienza el hombre a crear, ¿qué cosa? Ideas. Ideas. Mitos. Ah, dice, eso significa que alguien está molesto y está desatando su ira. Y así se va creando. Eso se llama el mundo mítico. Pero también hay el mundo legendario, de leyendas. Es de tradición oral anónima. Se ha contado, se dice. A veces son hechos históricos o leyendas de diferentes culturas
específicamente propia de un pueblo o ciudad, el mundo legendario. ¿Cómo nos han contado la creación del imperio de los incas? A ver, en la primaria, ¿qué nos han dicho? ¿Saben? ¿Recuerdan? Sobre Mamaoyo y Manco Cápac, creo. Claro, muy bien. Son personajes. ¿De dónde salieron? El lago. Del lago Titicaca. De las espumosas del lago Titicaca. Estaban recorriendo, dice, caminaron mucho. Acuérdate que el lago de Titicaca está en Puno. Caminaban, pero dentro de ella Manco Cápac llevaba un baraoclio, o sea, como una especie de lanza o de bastón. Y su Dios, según cuenta la leyenda, le dijo... ¿Profe, ese bastón era para que camine o para qué? No, él le dijo, le dio una responsabilidad. Donde hundas este bastón, que se llamaba el baraoclio, nombre en quechua, ¿no? Allí fundarás una ciudad. Y a esa ciudad se le conoció como el Cusco. Mire, es leyenda, es realidad, es histórico. Profe, Sí. una consulta. Sí. Ese baraoclio que dice, ¿no sería una vara porque impone poder? Claro, ese es el poder que le da, pues. Profe, ¿y el bastón? ¿Dónde está, profe? El bastón, no, eso, por ejemplo, es leyenda, ¿no? ¿Dónde estaría? Ya los españoles de repente, como era de oro puro, ya se lo habrán llevado, ya lo habrán fundido. Imagínate, puro oro era. Es lo que dice la leyenda, que su dios, el Inti, o sea, el sol le había entregado, ¿no? A Manco Cápac y a Mamaoclio, y le dijeron, vaya usted, y donde en tierra, donde hunda este Barayoc, allí usted fundará una ciudad, o fundará el imperio de los incas, le dice. Y justamente se traslada, camina, llega al Cusco, y allí se funda y conocemos como la historia del imperio de los incas. Ojo, esa es una leyenda, pero también tiene realidad, porque el imperio de los incas sí existió, no vaya a decir que no, sí existió. Es como Roma. ¿Por quiénes fue fundado Roma? La leyenda cuenta por Rómulo y Remo, dos huérfanos abandonados, y ellos fueron amamantados, criados por una loba. Imagínense. Es la leyenda que cuenta. Y a partir de allí crecieron, se hicieron hombres y comenzaron a fundar lo que se llama después Roma. Todas son leyendas. ¿Y eso dónde lo encuentras? En el mundo legendario. Ya no mundo mítico, sino mundo legendario. Es una tradición oral. Sí, nos han contado, pues. Viene así. Pero si tú quieres, ahora lo escribes, pero tal cual lo mencionas, ¿no? También vamos a tener esta parte de aquí, que es el mundo fantástico, ¿no? Mira aquí, por ejemplo, ¿no? Un pez volando. ¿Se imaginan ustedes? ¿No? Y con todo, ¿no? Los requerimientos. O miren todas las figuras cómo están hechas. El reloj Un de mundo, es un quiere mundo. decir un mundo de sueños, el que Claro. visitamos cuando estamos soñando. ¿Qué cosa será el mundo fantástico? Abandona el mundo ordenado, dice. Un mundo ordenado. ¿Cuál será el mundo ordenado? El mundo Un mundo cotidiano, la realidad. Claro, por ejemplo, ¿no? Ordenado significa que el pez no debe estar volando, sino el pez debe estar en el agua, pues nadando. Eso es lo normal, lo ordenado, ¿no? O de repente que estos, por ejemplo, el reloj de esta manera no creo, ¿no? O de esta manera. Esto, por ejemplo, es un arte, ¿eh? Ojo, que también tiene uno, eso se llama el cubismo, pero eso ya en otra oportunidad vamos a estudiar. Entonces, abandona el mundo ordenado, dice, según la ley de causa y efecto, para transformarse en un mundo confuso, inestable, contradictorio, cambiante, inesperado, gobernado por la interioridad de la cual proceden el sueño, los instintos y las intuiciones. Sí, pues, un sueño tú puedes hacer que sea realidad dentro de el mundo ¿qué? Fantástico. ¿Alguna vez tú de repente te has soñado volando? ¿Verdad? Y tú lo puedes hacer de eso una historia. Ya eso se llamará el mundo fantástico. Pero también hay un mundo utópico. Utópico es un deseo que quisiera que sea así, pero nunca va a ser. No va a ser posible. A eso se llama un mundo utópico. Hacen referencia a un lugar inexistente, perfecto, un sitio imaginario y real, ideal y de perfecto, pero que puede ser posible.
pero que puede ser posible. Imagínense, ustedes bastante habrán escuchado el paraíso, ¿verdad? El paraíso. Para nosotros los creyentes el paraíso sí existe, pues ahí es donde está Dios, ¿verdad? Pero de repente para otros no existe el paraíso, porque el paraíso es otra cosa, dirán, ¿no? Y eso solamente puede ser imaginación. A eso se llama mundo utópico. Pero también tenemos el mundo del absurdo. El mundo del absurdo. Miren a este personaje, ¿no? Del absurdo, sí, tú puedes crear personajes absurdos, historias absurdas, pero puede entretener, puede gustar a la gente, sí. Dice, fuera de los cánones de la racionalidad, ya que la conducta de los personajes no posee una causa lógica ni hay un sentido en sus acciones, llegando a pensar que existe locura en ellos o que no poseen una finalidad para vivir, independiente que las situaciones causan gracia en el lector. ¿Puedes tú creer? Hay, por ejemplo, obras y llevadas al cine con mundo del absurdo, ¿no? Mundo del absurdo. O mundo de la ciencia ficción, que es la que siempre es la que se ha triunfado, ¿no? Es la que ahora tendrá por el resto y el resto presencia. Este mundo aspira a ser tomado como verosímil, o sea, verdadero, y abarca lo científico. Claro, dice que dentro de la cientificidad, el mundo de la ciencia ficción, por eso se llama ciencia, ¿no? Ya que es un augurio o un anticipo a lo que la sociedad podría llegar a ser más adelante, un mundo avanzado en tecnología o en vías de destrucción. ¿Que se puede llegar? Sí. ¿Te imaginas tú, antes del hombre de la llegada al espacio, hasta antes del año de 1956, donde los rusos llegan por primera vez al espacio, después los americanos llegan en 1969, todo era ficción, que hablas del espacio, pero se llegó y ahora ya se recorre. Hay naves interplanetarios que recorren los planetas de las mandadas de la Tierra, ¿verdad? Antes que se dé eso, eran ficción, pero se puede dar. Por ejemplo, lo que yo tengo bastante similitud, quien ha visto, por ejemplo, en esta película de Volver al Futuro, 1, 2, 3, 4, hay varias. Por ejemplo, la primera película aparece en 1985. Y ahí, por ejemplo, se ven unos skateboard, ¿no? Que ahora le conocemos como skateboard, voladores. Unas zapatillas que prendían sus luces. Pero ahora hay zapatillas que se prenden las luces. Hay unos skateboard que sí, ya se conducen solos. Ya no hay una necesidad con la fuerza, ¿verdad? Entonces, mira cómo se van dando. Ya la realidad a veces dice que la ficción ya superó pues a la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, a eso se llama el mundo de la ciencia y ficción. A ver, aquí hay una actividad que vas a desarrollar, pero quiero compartir, antes de ver esto, quiero que, a ver, vamos a compartir algunos videos que lo que les había ofrecido, a ver, para poder ir conociendo, ¿ya? A ver. Vamos a ver. A ver, mis queridos alumnitos, vamos por aquí a ver esto de aquí, ¿ya? Un ratito vamos a ubicar. Esto de aquí lo he sacado de esta partecita. Mira con lo que es la vida cotidiana, ¿ya? El video primero es sobre la vida cotidiana, una historia de la vida cotidiana, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Se está viendo o no todavía? ¿Sí? ¿Se está compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces aquí, por ejemplo, vamos a llegar rápido a esta parte. Ah, profe, y ahí lo saca sus temas. Sí, hijo, sí, para poderlo ver. Aquí está. El mundo cotidiano, ¿ya? A ver, el mundo cotidiano. Veamos, pero primero vamos a ponerle
Vamos a compartir. Así está compartiendo ya. Lo que vendría a ser el audio. ¿Ya? Lo que sucede, ¿ya? Representación del diario vivir de cualquier persona en una época y comunidad determinada. A ver. Mario Gomez, congratulations on your retirement. 45 years. Hey, man. You lovebirds get the sonogram yet? It's a boy. It's a girl. Tomorrow is my free day, but I would like to work. You got it. Everyone, say hello to our new boy from Bolivia. Is that the only way in? The only way in, the only way out. Por si acaso es un hecho que ha sucedido, ¿ah? Van a relacionar rápido ahora ustedes. Gracias a la vida. 31, 32, 33. We're all here. Me dio dos luces. We all know how this goes. The government shows up and they do nothing. We have to suspend any further rescue attempts. There's a 1% chance of finding them. This is all the food we have left. We have to ration. They'll close the mine and put up the gravestones. No! I believe we'll make it out of here because I choose to believe it. All 33 of us. Those people out there are counting on us. We have 10 drills working 24 hours a day. The mountain is completely unstable. You'll bring it down on top of these men. We're all ready to get out of here, or die trying. We want answers. I've been saying this, Bishop. I couldn't be prouder than I am of all of you. I have a daughter and a wife. They're counting with me. It's okay, Dad. Por ejemplo, mis queridos alumnos, ustedes habrán podido apreciar, esto es el mundo cotidiano. ¿Por qué? Esto fue un hecho que sucedió, ¿ah? Primero fue escrito, esto es de un derrumbe en una mina en Chile. Chile, profe, en Chile. Exactamente. Pero miren, ¿no? Cómo primero ha sido escrito y después llevado al cine, para que de esa manera pueda ser divertido. En una cuestión, ahora, en una obra literaria, mis queridos alumnos, se puede agregar varias otras cosas que de repente no han sucedido, ¿no? O también se puede quitar o también se puede agregar. A eso se refiere cuando hablamos del mundo maravilloso, ¿ya? Ahí veamos el mundo maravilloso, con eso comenzamos, ¿no? Con eso comenzamos la clase del día de hoy, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Vamos a ver entonces, a ver el mundo fantástico, por allí vamos de repente, ya hemos explicado esa clase, ¿no? El mundo real maravilloso, a ver, por aquí de repente vamos a tener la presencia de del mundo mítico, del mundo mítico. ¿Qué será el mundo mítico? Que siempre vamos nosotros a querer encontrar alguna respuesta a lo que sucede en el mundo mítico. Veamos a ver. Todo estaba en suspenso, en silencio, todo inmóvil, callado. Los dioses Gukumats y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retire y que surja la tierra, dijeron.
Luego hicieron a los animales grandes y pequeños. Tú, venado, dormirás a la orilla de los ríos, en los barrancos y en el bosque. Andarás en 4 patas. Ustedes, pájaros, hagan sus nidos en los árboles y multiplíquense. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno según su especie. No pueden decir nuestros nombres. Como castigo, de ahora en adelante, se matarán y comerán entre ustedes. Hagamos unos seres obedientes y respetuosos que nos alimenten. Hagamos hombres de barro. Cuando vieron que estos hombres no estaban bien, los creadores deshicieron su obra. Entonces Gucumatz dijo: hagamos ahora unos hombres de madera. Estos hombres aprendieron a hablar y poblaron la tierra. Tuvieron hijos e hijas, pero no tenían alma ni entendimiento y no se acordaban de sus creadores. Entonces Huracán dijo: estos hombres tampoco nos obedecen. Enviaré un diluvio que los destruirá. Así, los hombres de madera fueron destruidos y sus hijos se convirtieron en monos. Cuando faltaba poco para que saliera el sol, los animales llevaron mazorcas amarillas y blancas a los dioses. Con este alimento hicieron la carne y la sangre de los hombres. Crearon 4 hombres que hablaron, vieron, oyeron y caminaron. Eran hombres buenos, hermosos y muy inteligentes. Veían y entendían todo, lo grande y lo pequeño. Pero a los creadores esto no les pareció bien. Son demasiado inteligentes, parecen dioses. Entonces Huracán les nubló la vista y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Mientras los hombres dormían, los dioses crearon a las mujeres. Cuando despertaron, las vieron. Eran verdaderamente hermosas y se multiplicaron. Todavía no había nacido el sol y los hombres y mujeres rogaban: que amanezca, que llegue la aurora. Mientras tanto, los dioses Hunahpu e Xbalanque tramaban una venganza. Eran hermanos gemelos y vivían con sus primos y su abuela. Los primos eran grandes músicos, pintores y talladores, pero tenían envidia de Hunahpu e Xbalanque. Un día, los hermanos fueron a cazar con sus primos. Ayúdenos, primos, suban al árbol a atrapar los pájaros, dijo Hunahpu. ¿Qué nos ha sucedido? No podemos bajar del árbol. Hunahpu e Xbalanque fueron donde la abuela y le preguntaron: ¿qué le ha sucedido a nuestros primos que tienen caras de animales? Los vamos a llamar para que los veas. Días después, Hunahpu e Xbalanque encontraron los implementos para jugar a la pelota que habían sido de sus padres. Los tomaron y se fueron a jugar. Cuando los señores de Xibalbá los escucharon desde el inframundo, preguntaron: ¿quiénes son esos que vuelven a jugar sobre nuestras cabezas y nos molestan? ¿Acaso no murieron sus padres por hacer lo mismo? Entonces, los señores de Xibalbá, que mandan enfermedades y desgracias a los hombres, dijeron: Búho, anda a la tierra y lleva un mensaje a esos muchachos. En la tierra, el búho se encontró con un piojo y le entregó el mensaje. El sapo se tragó al piojo, la culebra se tragó al sapo y el gavilán se tragó a la culebra. Cuando el gavilán llegó al campo de juego de pelota, comenzó a gritar: «Traigo un mensaje». «Habla», dijeron los hermanos. «¿Cuál es el mensaje?» «Eres un mentiroso».
Vino un mensajero del inframundo. Tienen que estar allá dentro de 7 días para jugar a la pelota con los señores de Xibalbá. Traigan sus implementos de juego, la pelota, los anillos, los guantes. Sin perder tiempo, los 2 hermanos partieron a Xibalbá. Cuando llegaron, los señores del inframundo dijeron: Vamos a jugar. Usaremos nuestra pelota. Nos quieren matar. Nos marcharemos inmediatamente. No se vayan, muchachos. Juguemos con la pelota de ustedes. Y así terminó el juego y fueron vencidos los señores de Xibalbá. Noche a noche, los hermanos debían pasar algunas pruebas o morir. Primero entraron a la casa de las navajas, donde debían ser despedazados. Las carnes de todos los animales serán de ustedes. A la mañana siguiente, Unajpú e Ixbalanque aún estaban vivos. Y así fueron vencidos los señores de Xibalbá. Llegó la noche y los hermanos entraron a la casa de los jaguares. ¡No nos muerdan! ¿Todavía están vivos? ¿De qué raza son estos? ¿De dónde han venido? Y así fueron vencidos los señores de Xibalbá. La noche siguiente entraron a la casa de los murciélagos. Pasó el tiempo y Unajpú se asomó para ver si ya había amanecido. Ixbalanque logró recuperar la cabeza de su hermano. Y así fueron vencidos los señores de Xibalbá. Después, Unajpú e Ixbalanque fueron llevados delante de una hoguera. Y así murieron. Ahora sí los hemos vencido. Por fin se han entregado. Después de varios días, Unajpú e Ixbalanque aparecieron convertidos en peces y luego se transformaron en hombres pobres que hacían grandes prodigios. Se mataban uno al otro y se resucitaban. ¡Qué asombroso! Sacrifíquennos a nosotros también. Sacrifiquémoslos, pero no los resucitemos. Nosotros somos Unajpú e Ixbalanque. Ustedes mataron a nuestros padres. Somos los vengadores de sus dolores y sufrimientos. Ustedes son malos y les gusta hacer el mal a los hombres. Son falsos de corazón, envidiosos. Serán humillados. El juego de pelota no será para ustedes. Solamente harán ollas, platos y piedras de moler maíz. Y así fueron vencidos para siempre los señores de Xibalbá. Luego, Unajpú se convirtió en el sol, e Ixbalanque en la luna. Desde entonces, los hombres de maíz alimentan a los dioses Gugumatz y Huracán, sus creadores. Cada atardecer, el sol desciende al inframundo, donde viven los señores de Xibalbá. Ahí, Unajpú e Ixbalanque se enfrentan a los tormentos y pruebas. Y si vencen, vuelven a subir al cielo como sol y luna.
por ejemplo, alumnos, allí tenemos esta historia del Popol Vuh, que es una leyenda, así como nosotros tenemos nuestra leyenda de del Imperio de los Incas, o también de los hermanos Ayar, los mayas, los aztecas también tienen esta leyenda de cómo aparecieron. ¿Y esa qué cosa vendría a ser? ¿Qué mundo? La que acabamos de ver. Un mundo mítico, ¿no? Mítico. Bien. Y vamos a terminar a ver con esta partecita el mundo legendario, ya que eso sí les va a atrapar de repente. Mejor lo vemos esta de aquí, la que vamos a analizar. El mundo un poco que le gusta la ficción a ustedes. A ver, vamos a ver para de esa manera diferenciarnos, ¿ya? Este pequeño video, y con ella estaremos terminando ya la clase del día de hoy. Ya, entonces, a ver, ciencia ficción, lo que a usted le gusta. Ahí está. Desde los primeros ordenadores, todas las máquinas han tenido fantasmas. ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más? La presentación de la nueva generación de robots de USR coincide con la muerte de Alfred Lani, diseñador del NS5. El asesinato es una habilidad nueva. Responde. Mi nombre es Sony. Así que os ponen nombres. ¿Por eso lo mataste? ¿Te puso furioso? ¡He dicho que no lo maté! Mis robots no matan a la gente, teniente. Este robot será devuelto a USR para ser retirado. Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica. Sí, lo sé, las 3 leyes. Su círculo de protección perfecto. Doctora Calvin, esperaba volver a verla. Muy pronto me retirarán. Creo que sería mejor no morir. ¿Usted no? ¡Atrás! El único peligro de esta habitación es usted. Puede que haya un problemón con los robots y usted va a ayudarme a descubrir qué les pasa. Estamos en vísperas de la mayor distribución de robots de la historia. Habrá un robot por cada 5 humanos. No hay ninguna conspiración. Esto es simplemente un error. Las máquinas deben someterse a unas limitaciones lógicas. John, manda una brigada a USR. Oye. Y las emociones pueden prescindir de la lógica. Todos tenemos un propósito. ¿No cree, inspector? Están llegando noticias de ataques. Las 3 leyes conducirán a una única consecuencia lógica. ¡Fuera de mi coche! Allí, mis queridos alumnos, la clase del día de hoy ha sido más que apasionante, más que hermoso, porque eso es literatura. ¿Ya? Entonces la literatura es imaginación, es todos los mundos que usted ha apreciado. Mundo mítico, legendario, puede ser mundo de ciencia ficción, o sea, eso es la literatura. Entonces, la clase del día de hoy ha estado basado fundamentalmente en esto de lo que hemos desarrollado. Y lo único que le voy a pedir a usted, mi querido alumno, es que me redacte 3 pequeñas historias del mundo narrativo. ¿Ya? Del mundo. ¿Cuál es el mundo narrativo? Cualesquiera de los mundos que usted ha visto. Son 9. Solamente usted va a escoger 3 de cualesquiera de ellas. Y, por cierto, pequeñas historias. De repente ahí completa con gráficos, etc. Esto durante la semana me lo envía a mi email. ¿Ya? Es la tarea, las actividades que usted tiene que desarrollar en esta clase del día de hoy. ¿Estamos claros? ¿Sí, mis queridos alumnos? ¿Muy bien? Muy bien, no dicen nada, ahí sí no dicen nada, ¿no? Cuando hay tarea. Muy bien, entonces, mis queridos alumnos, eso es la literatura, allí debemos de ir apuntando, eso es lo que el día de hoy hemos estudiado. Y para terminar, vamos ya a pasar la asistencia del día de hoy, mis queridos alumnos, ¿ya? Tercer año, hoy estamos... Muy bien, hoy martes 10.
Martes 10 de noviembre, aquí estamos. Atención entonces, vamos a activar el chat para que de ese modo puedan ustedes contestar. Bien. Atención entonces. ¿Me ayudas, Esperanza? ¿Sí? Esperanza Curi, ¿está? Sí, aquí estoy. Muy bien, hija. Alcalde. Sí, lo he visto, alcalde. Presente. Ames, muy bien, hija. Ames. Ames. Ahí está en el chat, muy bien. Aranda. Presente. Muy bien. Barrantes, también he visto a Barrantes. Presente. Boyer también está. Cáceres, Selene. Cáceres. Cáceres. Creo que no está. Cáceres. Camones. 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 No está. Caruapoma. Presente. Muy bien. Carranza. Presente. Muy bien. Cañigua. También he visto a Cañigua. Chávez. Nayeli. Presente. Muy bien. Chumbe. Sí, está Chumbe. Colán. Sí, también. Cortés. Sí. Curi. Muy bien. Presente. García Daniela. Presente. Ay, Camones recién reacciona ahí, hijo, pero hace rato estamos llamando, pues. ¿Dónde está usted? Ya está tomando su desayuno ya, ¿no? Ya, que sea la última vez, a la próxima. No está presente, es como si no está. Estoy llamando lista. García. Presente. Muy bien, hija. Guamán, sí, a Guamán lo he visto, ya no ha hecho preguntas, qué raro, y a Guamán. Wilka. Presente, profe, presente. Wilka. Wilka. Ahí está en el chat. Juárez. Bien. Llamosa, sí, lo he visto, Llamosa. López. Presente. Muy bien. Matos. 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 Ese es el problema, ¿ves? Falto. Melgarejo. Presente, profesor. Muy bien. Monja. Presente. Muy bien. Palma, sí está. Puerta. Presente, profe. Puertas. Presente, profe. Muy bien, hija. Puescas. 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 No está. Quispe, Luis. Quispe. Quispe. Quispe tampoco está. Ramírez. Ramírez. Sí. Muy bien. Rebolledo. Presente, profe. Muy bien, hija. Reyes. 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 Ahí está. Ricra. Buenos días, presente. Bien, hija, buenos días. Soto. Soto. Presente. Muy Presente. bien. Zulca. Zulca. Presente. Tello. Presente. Muy bien. Torres. Espinosa. Torres. Yomaira sí está, lo he visto. Presente. Tupiño también está. Vargas también está, muy bien. Vázquez sí, también lo he visto. Villalta. Muy bien. Listo. Cerramos. Grabamos asistencia, cerramos el chat. Y ahora sí lo que nos queda, mis queridos alumnos, es despedirme. Cuídense bastante. Ya, aunque sea activa, pues tu cámara, por respeto, oye, para despedirme.
Nos vemos. Gracias, gracias. Chao, profe. A nuestros buenos Profe, alumnos. profe. La próxima clase. No se olvide trabajar con sus trabajos, lean, vean películas que tengan carácter cultural, que tengan que ver esto con el mundo, por ejemplo, de ciencia ficción, en este caso, ¿no? ¿Llegará un día que los robots nos controlen? Falta poco ya, falta poco. Nos vemos, chao, cuídense. Chao, chao.